FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Buenos días a todos, mi nombre es Augusto Casmú, trabajo en estación experimental en el área de entomología. En esta charla se va a mostrar algunos aspectos relacionados a plagas de la etapa de implantación de la soja y maíz. Como sabemos, arrancar de movida bien con estos cultivos es clave, no solo buscando productividad, sino también buscando, digamos, cuestiones que hacen al cultivo dentro del sistema productivo, ya que si nosotros tenemos problemas en la implantación, no solamente vamos a perder rendimiento, sino también eso nos va a traer aparejado otros problemas, como el tema de malezas y demás. Por lo tanto, el arranque del cultivo es clave. Y desde ese punto de vista se van a presentar algunas cuestiones, algunas problemáticas de plagas que consideramos que pueden ser importantes en esta campaña, que un poco lo que se comenta va a ser una campaña dura en cuanto a la cuestión hídrica, entonces hay que estar muy atentos, digamos, y tratar dentro de todo de lograr la mejor implantación posible de estos cultivos. Bueno, las problemáticas que se verán serán, en cuanto a soja, vamos a hablar un poquito del complejo de picudo, que es una plaga tradicional que la tenemos nosotros en el cultivo, tanto en etapas iniciales como después en etapas posteriores. Vamos a hacer mención también a una nueva plaga observada en el cultivo, la mosca barrenadora, que estamos siguiéndola nosotros esta problemática, haciendo evaluaciones dinámicas, cómo está ocurriendo, así que queríamos reflejar un poquito eso, como para que lo tengan en cuenta. Hablar de oruga bolillera, que es una plaga que, como bien saben, la tenemos en las hojas convencionales, que no son intactas, y es una plaga que generalmente adquiere mayor importancia ante condiciones de sequía, que puede ser, digamos, la situación que tengamos al arranque de campaña. En lo que hace a maíz, vamos a abordar la parte del gusano cogollero y de chinche los cuernos, que son dos problemáticas muy focalizadas a la etapa de implantación de este cultivo. Bueno, acá ya mencioné las plagas que vamos a tocar en soja en la fase de implantación. Vamos a hacer primero mención al complejo de picudo. Nosotros tenemos un complejo, pero hay una especie que es la más importante, o la que está comúnmente acá en la región, que es Rhizomatus subtilis, pero no hay que perder de vista a otras especies que ya la campaña pasada hubo algunos reportes de ataque de Ternechu, algunos reportes de ataque de Promecops. Entonces el productor, el técnico, también la tiene que tener en la cabeza a ese tipo de especies para tratar, digamos, de evitar daños en el cultivo. ¿Qué características tienen los picudos? Básicamente, una de las características que hacen a la complejidad de su manejo es que tienen pulso o un proceso de emergencia de los adultos del suelo que se va dando en pulso a lo largo del tiempo. Esos pulsos pueden ser más o menos prolongados dependiendo de la especie, y siempre va a haber como pulsos mayores o concentraciones de emergencia en determinado momento del cultivo. Entonces, es una cuestión, digamos, muy distinta a otras plagas que tenemos en estos cultivos, lo que es soja, digamos, ya que por ahí nosotros vamos, controlamos un primer pulso de estos picudos, llueve, emerge un nuevo pulso y voy a tener que estar atento al control o al manejo. Acá vamos a hacer referencia a lo que es Promecops y Ternechu, que son los picudos tradicionales que hemos tenido en soja. Hoy básicamente estas especies están bastante disminuidas. Gracias a Dios, digamos, uno de los efectos que ha contribuido ha sido el incremento de la rotación de maíz,
que ya se mostró en el taller de maíz, digamos que una situación que se viene manteniendo en las últimas campañas y que contribuye mucho al manejo de esta problemática. Pero como dije, la campaña pasada hubo algunos lotes que tuvieron presencia de estas plagas y es importante que el técnico las tenga muy en cuenta. En el caso de Promecops, es un picudo cuyo daño está focalizado en la defoliación, produce un defoliado de hojas jóvenes, en la forma esta que ustedes ven acá, la forma de pestoneo, y generalmente los pulsos de emergencia de esta especie están concentrados en diciembre y enero, que es cuando el cultivo de soja está atravesando las primeras etapas del cultivo. Sternechus subsignatus es un picudo mucho más agresivo que Promecops en las etapas iniciales del cultivo. Los adultos raspan el tallo y los peciolos, produciendo muerte de la planta. Esto ustedes lo habrán visto en las campañas esas donde teníamos ataques fuertes de Sternechus, y es muy limitativo en lo que hace la implantación del cultivo de soja. También los pulsos de Sternechus, en función de lo que hemos evaluado, están concentrados entre diciembre y enero, que es la etapa en donde la soja está pasando la fase de implantación. Entonces, son picudos básicamente en donde tenemos que hacer mucho foco en proteger esa primera etapa del cultivo. Pasando a lo que es Rhizomatus, que es el problema más generalizado en cuanto a picudos, Rhizomatus tiene un periodo de emergencia bastante prolongado en el tiempo. Lo podemos encontrar desde antes de la siembra de la soja hasta etapas posteriores a la cosecha del cultivo. Básicamente en la etapa vegetativa los daños que ocasionan son el producto del daño ocasionado por el adulto cuando pica la planta de soja. Si esta planta es muy chiquita puede ocasionar la muerte, o el daño más típico, que por lo general se da en plantas un poco más desarrolladas, en donde produce la muerte del brote apical por la picadura, y esa planta sufre una modificación en su desarrollo, que obviamente después va a repercutir en lo que es la productividad del cultivo. Básicamente, Rhizomatus, como dije, puede encontrarse, digamos, en esta etapa, pero lo que vimos que los flujos fuertes de emergencia de Rhizomatus están concentrados ya hacia febrero, marzo, que ya es cuando la soja está pasando fase reproductiva. ¿Qué herramientas tenemos para manejo de estas problemáticas? Básicamente, una de las primeras herramientas que ayudan mucho a la planificación de cómo voy a hacer la soja está focalizado en el monitoreo. Nosotros tenemos el monitoreo de suelo, que es una práctica que se la puede realizar como para saber qué cantidad de picudo tiene el lote y en función de eso definir qué tipo de herramienta voy a usar. También hay otras medidas que son muy importantes, como saber cuál es la situación del lote, de qué cultivo viene. En general, si el lote viene de maíz, no va a tener problemas, digamos, con estos picudos. Saber también muy bien el historial, si por lo general son campos que ya de hace muchos años se vienen rotando, por lo general la situación de picudo va a ser mucho más tranquila. Es importante también la situación de los lotes o los campos vecinos. Si yo tengo un vecino que define hacer en su campo maíz, y muy probablemente tengo una migración muy fuerte de esos lotes a mi soja, digamos, muchas veces a mi soja que está en la etapa de implantación. Entonces, el conocer la situación del lote a partir del monitoreo, digamos, de suelo, o tener una idea de cómo vengo yo manejando mis cultivos en el campo, qué es lo que viene a hacer qué va a hacer el vecino, son aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta para planificar el manejo de esta problemática. Acá en esta tablita ven unas recomendaciones que hemos realizado en función del monitoreo de suelo para Rhizomatus, que es lo que debería tener en cuenta el técnico o el productor en función de los niveles encontrados. Así que esto es un ejemplo. Ya para seguir, en lo que hace estrategia de manejo, básicamente el complejo de picudo, una de las estrategias fundamentales para ese control inicial es el uso del tratamiento de semilla. El tratamiento de semilla permite proteger a la planta en sus etapas iniciales de desarrollo y además es una medida, por llamarlo de alguna forma, que tiene un menor impacto sobre el ambiente en lo que hace al manejo de estas problemáticas. ¿Por qué? Porque me va a mantener protegida a la planta por un cierto periodo de tiempo. Si yo no adopto esta herramienta y tengo problemas de picudo, muy probablemente para lograr una buena implantación del cultivo,
voy a tener que recurrir muchas veces a hacer varias aplicaciones foliares en un cultivo muy chico, que recién está arrancando su desarrollo, con productos que por lo general tienen un espectro de control amplio, con lo cual voy a estar haciendo un efecto desfavorable en lo que hace al ambiente, digamos. Entonces, la práctica del tratamiento de semillas es clave en el manejo inicial de estas problemáticas. Pasando a otra plaga, vamos a hablar un poquito de melanogaromiza, que es una plaga que fue recientemente detectada en el país. Acá tienen las detecciones que se han realizado hasta el momento, la tenemos en soja, en garbanzo, en donde fue detectada inicialmente. También se la detectó, digamos, en poroto y en algunos cultivos, digamos, de servicio, como en el caso de la vicia sativa. O sea, una plaga que, en cuanto a su característica, es oligófaga, en donde prefiere, digamos, alimentarse o desarrollarse la familia de las fabáceas. Tiene citado numerosos hospederos, digamos, correspondientes a esta familia, pero lo que hay en la bibliografía es que la soja es el principal hospedero de esta problemática. Esta es un poco la distribución que hemos realizado en la campaña sojera pasada, sojera y portera de la campaña pasada. Acá la hemos arrancado esta distribución, esta prospección, digamos, ya de manera tardía, como pueden ver ustedes. Entonces solamente tenemos el dato de que la plaga está presente en esta zona. Hemos hecho alguna evaluación en un lote de soja tardía, sembrada en nuestra estación experimental, y hemos logrado determinar niveles de incidencia de un 60% de plantas afectadas por esta plaga. ¿Qué cuestión también hemos observado? Como pueden ver acá en el mapita hemos encontrado presencia de melanogaromiza en lotes o en campos ubicados en zonas que tradicionalmente no son graneras acá en la provincia de Tucumán. O sea, en lotes en donde la caña, o en donde la soja es un cultivo puntual, que ustedes lo ven acá, en la situación esta del área cañera, e incluso en lotes de soja que estaban muy próximos al área citrícola. O sea, tiene una gran capacidad de distribución y de colonización. Lo que estamos haciendo actualmente es un poco siguiendo la dinámica de los adultos, de la mosquita, a partir de trampas amarillas pegajosas, y como pueden ver, desde que hemos arrancado con esta evaluación hasta la actualidad, hemos tenido presencia de la plaga. Incluso, a pesar de tratarse de un año en donde hemos tenido durante el garbanzo, y podemos ver que en estas últimas etapas del cultivo hemos encontrado presencia y evolución del problema en garbanzo. Por lo tanto, hoy en nuestro ambiente, en el ambiente granero, la plaga está presente. También hemos hecho observaciones sobre soja voluntaria o soja guacha, hemos encontrado importantes cantidades de esta mosquita. Entonces hay que estar muy atento en aquellas zonas, sobre todo en aquellas donde hay sobrevivencia todavía de soja voluntaria o soja guacha que no fue controlada por las heladas. En cuanto al ciclo de vida, la mosquita es muy chiquita, como pueden ver acá en esta imagen, puede llegar a medir 2 a 3 milímetros. La hembra coloca los huevos en las hojas, generalmente en el embés, de ahí nace una larva. Esa larva pasa por 3 estadios larvales, siempre en el interior de la planta, y también en el interior de la planta, esta larva da lugar a la formación de una pupa, en donde después va a emerger el adulto. Acá un esquemita básico de cómo es el comportamiento en la planta de soja. Pueden ver acá una foto de los huevos los pone en las hojas, ya sea unifoliadas o trifoliadas. De ahí nace la larvita siempre va minando las nervaduras, llega a la nervadura central, pasa por el peciolo hasta el tallo. Produce un barrenado en el tallo de longitud variable, y esa larva, cuando llega al último estado larval, realiza un orificio. Ese orificio va a ser el que va a permitir después la salida del adulto de la mosquita. Realiza ese orificio y generalmente en la proximidad del orificio nosotros vamos a encontrar la pupa, que es donde empupa, y como dije, después emerge a través del orificio ese.
¿Qué daños están reportados en el cultivo? Nosotros hemos visto plantas asintomáticas que no manifestaban ningún síntoma, como presencia de la plaga, y después también están reportados plantas con síntomas, donde podemos ver plantas muertas por el efecto de esta mosquita, plantas con muerte de brote apical, que por lo general ya pueden ver acá que comienza a ramificar, o plantas en donde por ahí lo que produjo la mosca fue un acortamiento de entrenudos, o sea, quedan más enanas las plantas, eso determina una menor área foliar y repercute en el rendimiento. Hay algunos datos de que puede llegar a ocasionar hasta 20-21% de pérdida de rinde. Generalmente la bibliografía señala que las fechas de siembra de soja más tardías son las siembras que manifiestan mayor incidencia en esta problemática. También la bibliografía señala que esta plaga es muy crítica en el cultivo de soja en sus primeras etapas. O sea, las primeras 4 o 5 semanas es donde tenemos que proteger al cultivo contra esta problemática. Nosotros si tomamos la planta de soja, le hacemos un corte longitudinal, vamos a ver estas galerías con un necrosamiento. En estas galerías podemos encontrar la larva de Melanogastromyza o bien las pupas. Ustedes van a ver si encuentran pupas, como lo ven acá, proximidades al sitio donde está la pupa, el orificio por donde después va a salir el adulto de la mosquita. En cuanto a estrategia de manejo, si bien no tenemos información local, la idea es comenzar a generar información local de estrategia de manejo, pero hay algunos datos de algunos investigadores en Bolivia, de Lucas Vittorio, en donde muestra la eficacia del tratamiento de semilla para el control de esta problemática. Pueden ver ahí que tenemos algunos tratamientos que disminuyen significativamente la incidencia de la plaga en esas primeras etapas de soja. Acá tienen 21 días de siembra y 35 días después de siembra. En lo que hace a la parte foliar, ahí estamos un poco más complicado, digamos. También una experiencia realizada por el mismo investigador, trabajando con una serie de productos aplicados foliarmente en distintos momentos. Acá tiene una aplicación a los 10, 14 y 19 días después de siembra, siempre hablando de que no se arrancó acá con un tratamiento de semilla, o sea, la semilla iba sin curar, y se procedió a realizar la aplicación esa secuencial del producto, y pueden ver acá que independientemente del tipo de activo que hemos usado, pueden ver acá que ninguno contribuyó a bajar significativamente la incidencia de la plaga. Por lo tanto, la parte de aplicación foliar, de tratamiento foliar, es una cuestión que hay que trabajarla, digamos, como para encontrarle un poquito la vuelta. Otra plaga que comúnmente ocurre en el cultivo de soja en esta etapa es la oruga bolillera. Hoy la oruga bolillera está realizando sus primeras generaciones en el garbanzo. Hay condiciones que predisponen al ataque de esta plaga, como son las condiciones de sequía y alta temperatura, que es un factor que hoy lo tenemos, está muy marcado y los pronósticos dicen que va a seguir así. Entonces va a haber que estar muy atento, digamos, a lo que va a ser las etapas de implantación de soja. Básicamente esta plaga, un poco lo que hemos visto, que tiene una mayor incidencia en lo que son las fechas de siembra temprana, o sea, los primeros pulsos de siembra de soja, como pueden ver acá, de fines de noviembre y diciembre, son los que tienen mayor afección por parte de la plaga. Acá quería remarcar que esta es una plaga que solamente se va a desarrollar en las sojas convencionales. En soja intacta hasta el momento viene ofreciendo una excelente protección con esta problemática. Entonces hay que tenerla muy en cuenta, sobre todo en las fechas de siembra temprana, en las fechas, si nosotros tenemos ya adoptado en el sistema la soja intacta, tenemos que tener en cuenta, digamos, su monitoreo y su manejo en los refugios, sobre todo si lo sembramos de manera temprana al cultivo de soja por la incidencia que manifiesta esta plaga. En cuanto a herramientas de manejo, tenemos una serie de herramientas para manejar esta problemática. Volvemos de nuevo al tema de que hoy tenemos disponibles algunos tratamientos de semillas que funcionan muy bien contra bolillera, que nos permiten bajar significativamente la cantidad de larvas, como pueden ver acá en estos gráficos, y sobre todo bajar significativamente los niveles de daño en brote. El daño en brote va a ser el que va a tener una repercusión en la productividad final del cultivo. Y después también tenemos herramientas foliares para manejar esta problemática. Tenemos varias herramientas que han demostrado tener muy buenos controles.
¿Cuál es la cuestión que uno debe tener en cuenta con bolillera? Que bolillera, cuando se da esta condición de ambiente, de sequía y demás, en donde hay una mayor incidencia, siempre va a reiniciar con sus ataques en la parte joven de la planta, o sea, la mariposa va a poner los huevos en los brotecitos. Entonces si yo realicé una aplicación 10, 15 días antes y tengo nuevos brotes, voy a tener que estar muy atento, digamos, porque ese nuevo brote no estuvo protegido por el producto. Tengo que estar muy atento monitoreando para ver si necesito o no realizar una nueva aplicación. Pero los tratamientos han mostrado tener muy buenas eficacias, sobre todo cuando vamos a trabajar, que acá también es clave, digamos, el monitoreo, la frecuencia, porque trabajar con orugas chicas de bolillera que están recién produciendo las primeras defoliaciones, marcan el éxito de una aplicación versus una situación con un grado más avanzado de daño de esta plaga y con orugas más grandes. Entonces es una cuestión que el productor, el técnico, la debe tener muy en cuenta. Pasando a lo que es maíz, vamos a hacer poco en Spodoptera frugiperda y Dichero bifurcatus. En el caso de Spodoptera, si bien la tenemos en etapa, es una plaga que está durante todo el ciclo de cultivo, tanto en etapa vegetativa como en etapa reproductiva. Y no solamente una plaga que está ligada a los maíces convencionales, también la tenemos en maíces BT. Hay maíces BT que no tienen una protección contundente sobre esta problemática, entonces hay que tenerla muy presente para manejarla en esos maíces BT. Cuando hablo de esos maíces BT, hago referencia a un BT11, un BT Triple Pro, un Power Core. También el productor debe saber que hoy tenemos herramientas o híbridos o materiales con eventos biotecnológicos, con la proteína Viptera, que hasta el momento vienen ejerciendo un control contundente sobre esta problemática. Y tenemos que proteger ese tipo de herramientas. Acá tenemos híbridos con Viptera 3, Power Core Ultra, Leptra, con controles muy aceptables de esta plaga. Es una problemática que sí me lleva kilo. Acá ustedes pueden ver un gráfico en donde en un maíz convencional lo que puedo llegar a perder por los daños ocasionados en la etapa vegetativa. En un maíz BT también puedo llegar a perder el rendimiento por los daños ocasionados en esa etapa vegetativa, entonces tengo que hacer un manejo si así lo amerita. Un aspecto clave en el manejo de Spodoptera básicamente es el monitoreo. El monitoreo va a definir mucho la efectividad con la cual yo voy a manejar la problemática en el cultivo de maíz. Cuando hablo de monitoreo, hablo de cuando se está implantando el cultivo, comenzar a hacer el seguimiento de la plaga. Acá tienen un poco las recomendaciones de monitoreo, siempre tomar plantas continuas, medir cantidad de daño, o sea, porcentaje de planta dañada, pero también es importante, digamos, también la severidad del daño. Entonces, es un aspecto muy importante, y hacer registros si hay presencia de larvas vivas. Acá tienen el umbral de acción que está establecido para Spodoptera, que un 20% de planta dañada. Cuando hablamos de planta dañada, hacemos referencia a este tipo de daño, digamos, que ustedes pueden ver acá, que son las famosas ventanitas, que ustedes me dirán, pero yo tengo un 20% de plantas con este tipo de daño, no es un daño que me va a repercutir después en el rendimiento, pero hablamos en este caso de un umbral de aplicación. Si yo entro a hacer una aplicación con este tipo de daño, voy a ser muy eficaz, digamos, en el control de esta problemática, a diferencia de aplicaciones con daño más avanzado, en donde ya me va a costar mucho llegar a la plaga. Y acá lo tengo relacionado al estado de larva. Ustedes pueden ver esas ventanitas, por lo general está asociada a la presencia de larvas chicas de Spodoptera, larvas que están más expuestas, larvas que llegando el producto voy a tener controles eficaces, a diferencia de larvas más desarrolladas, que se van a encontrar en plantas con daños más avanzados, en donde controlar estas larvas realmente es muy poco efectivo, independientemente del tipo de estrategia que adoptemos. Entonces, siempre tratar de trabajar en lo que hace Spodoptera bajo esta situación. Alternativa para el manejo. Tenemos tratamiento de semilla, es clave el tratamiento de semilla, digamos, sobre todo en maíces convencionales, y también en maíces BT, porque me permite proteger a las plantas de maíz de los ataques iniciales de Spodoptera. En el caso de los maíces BT estoy incorporando un activo distinto al modo de acción de la proteína que tiene el maíz BT, entonces sirve para el manejo de resistencia. Y aparte de la protección esa inicial, hay que destacar que el tratamiento de semilla me permite llegar a la primera aplicación foliar
con un daño más uniforme, en donde si yo tengo un buen monitoreo, voy a hacer un buen control en esa primera aplicación post cura semilla, que va a ser clave para el desarrollo inicial del cultivo. Entonces acá tienen un grafiquito donde se muestran los resultados de los ensayos de cura semilla. En aplicaciones foliares, lo que yo le comentaba, no es lo mismo trabajar con una aplicación hecha con este tipo de daño, raspado, orugas chicas, que con daño más avanzado. Acá tiene una aplicación realizada a umbral. Como pueden ver, no teníamos en esta aplicación orugas grandes, teníamos orugas chicas, y el éxito de esa aplicación nos permitió una eficacia de un 90%. Si nosotros vamos a trabajar ya en una situación con grado, un daño más avanzado, como pueden ver acá, ya hemos superado el umbral, ya tenemos orugas grandes, tenemos plantas con una severidad de daño más importante, aplicando el mismo producto, ¿cómo cae la eficacia de control, digamos? Ya hablamos, en el mejor de los casos, un 60%. O sea, el tema del monitoreo y la detección oportuna y tener preparada la logística para hacer en ese momento es clave en el manejo de esta problemática. La otra cuestión, los maíces BT, hay que tener muy en cuenta que hoy tenemos herramientas biotecnológicas que están ofreciendo una protección importante contra esta problemática. Es importante hacerlo como corresponde en estos maíces BT. Cuando hablo de hacerlo como corresponde, de hacer los refugios, lo que se recomienda un 10% de la superficie con refugio. Cuando hablo de refugio, hablo de maíz convencional, no estoy hablando de que voy a usar como refugio otro maíz BT, hablo de maíz convencional. También están diseñadas las estrategias que yo voy a hacer de Spodoptera en ese refugio. Puedo arrancar con un tratamiento de semilla, también puedo hacer aplicaciones foliares, siempre y cuando no se hagan más de 2 aplicaciones foliares hasta un B6, ya que el objetivo del refugio tiene que ser permitir la producción de individuos susceptibles. En el caso del maíz BT también lo tengo que monitorear, porque como mostré anteriormente, hay algunos eventos que manifiestan falla y necesito hacer control de la problemática. Acá tiene un link del Comité contra la Resistencia de Insecticidas, en donde hay mucha información referida al manejo de cultivos transgénicos, con la incorporación de refugio y demás, como para que lo consulten ahí y vean todas las recomendaciones que hay para el manejo de resistencia. Y ya abordando la última plaga, que es Dichellops furcatus. Dichellops furcatus es una chinche que básicamente se vio muy favorecido por todo el tema de la diversificación de los sistemas productivos, ya que a lo largo del año encuentra con numerosas especies hospederas para desarrollarse. Se puede desarrollar en maleza, en cultivo de servicio, en cultivo de renta durante el invierno, ya sea trigo, garbanzo, y después pasar al maíz, en donde puede afectar la etapa de implantación. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros con Dichellops en este momento? Básicamente vemos importantes cantidades de Dichellops en lo que son los distintos cultivos que tenemos actualmente, llámese cultivo de servicio, cultivo de garbanzo. En el cultivo de garbanzo hay mucha cantidad de Dichellops. Por lo general tengan en cuenta que el garbanzo es uno de los principales antecesores del maíz. Pueden ver ustedes acá en esta imagen, en el garbanzo hoy estamos viendo ninfas de Dichellops recién emergidas, ninfas de distintos estadios, tenemos adultos en rastrojo, entonces ya tenemos una superposición de camadas de Dichellops que ya están presentes en el sistema productivo y tenemos que hacer foco en el manejo de ese tipo de problemática. Los daños que ocasionan el maíz, básicamente están dados por el aparato bucal picador suctor, inyectan enzimas digestivas que causan ese tipo de daño o deformaciones en la planta. El daño que produce Dichellops, la capacidad de daño que tiene Dichellops, lo tiene el adulto, como las ninfas de los últimos estadios, que son ninfas mayores al medio centímetro. El daño que ocasiona el maíz puede llegar a producir una reducción del TAN de planta. Como bien saben, este efecto es muy importante en el cultivo de maíz, al igual que la desuniformidad temporal del cultivo y la desuniformidad espacial, que son aspectos que tienen una repercusión muy importante en el rendimiento del cultivo. Tenemos también daños que son un poco más leves, que son estas perforaciones, que como lo pueden ver ustedes acá en las imágenes, son perforaciones simétricas, que son daños del tipo leve, que por lo general no tienen una repercusión muy importante en el rendimiento del cultivo, ya que como pueden ver en este tipo de planta, tenemos el cogollo que está sanito. Estas son algunas evaluaciones que realizó Daniel Gamboa y Fausto,
en algunos híbridos de maíz, pueden ver acá plantas sanas de maíz o con daños mínimos y cómo fue la productividad de ese tipo de planta, a diferencia de plantas con daños bastante severos, producción de macollo, en donde prácticamente esas plantas no tuvieron un rendimiento, digamos, importante, como pueden ver algunas plantas básicamente no dieron espiga. Entonces, esta plaga puede tener un impacto importante en la productividad del cultivo. En cuanto al manejo, es clave el monitoreo. Cuando hablo acá de monitoreo, siempre tiene que estar focalizado el monitoreo de la chinche. Tenemos monitoreo de presiembra, básicamente revisando el rastrojo, como pueden ver ustedes acá. Acá tienen la recomendación del monitoreo. El umbral que hablamos, digamos, para estos monitoreos previos a la siembra es de un individuo por metro cuadrado. Esto es clave, sobre todo al momento de definir barbecho, ya que si yo encuentro chinches, puedo incluir en el barbecho la aplicación de algún insecticida. Clave, sobre todo, en momentos previos a la siembra del cultivo, para ver cómo está la situación con respecto a dichero. Y después tenemos el monitoreo o el seguimiento de la problemática en las primeras etapas de implantación del cultivo. También acá vamos a hacer foco en la observación de chinches, ya que si nosotros vamos y focalizamos el monitoreo en planta dañada, tengan en cuenta que ya, si nosotros vamos a considerar planta dañada, ya una planta que está afectada por la chinche. Además tenemos que tener en cuenta que la chinche produce el daño y el daño tarda un cierto tiempo en manifestarse. Entonces, si yo hago monitoreo solamente la parte daño, muchas veces voy a estar tomando, digamos, un indicador que va a ser equivocado a la hora de tomar una medida de control. Entonces, siempre hacer referencia a la presencia de chinche. Y esta plaga es importante, o hay que hacer un manejo, digamos, manejo adecuado, por lo menos hasta un B4, B5, digamos. Nosotros por ahí, en la condición de acá del norte, gracias a Dios, digamos, el maíz se desarrolla con condiciones buenas de temperatura. Ese periodo de susceptibilidad, por lo general, transcurre de manera rápida, digamos, pero si por ahí en fechas tempranas de maíz, en donde por ahí tenemos temperaturas algo menores, que tarda un poco más en desarrollarse el cultivo, bueno, ahí vamos a tener que hacer mucho más foco, porque el periodo de susceptibilidad va a ser más prolongado. En cuanto a manejo, tenemos herramientas de manejo como el tratamiento de semilla. Acá pueden ver el tratamiento de semilla, cómo controla la plaga en esa primera etapa inicial, como lo muestra acá en la tabla. Y después tenemos las aplicaciones foliares, en donde acá quería hacer mención, si nosotros definimos solamente ir a controlar a partir de aplicaciones foliares esta chinche. Acá tienen el tratamiento que se muestra en la tabla, solamente foliar, y pueden ver los niveles de eficacia que logro, digamos, con el control foliar solamente, y cómo se potencia el control ese foliar si yo lo acompañé con un cura semilla. Entonces, básicamente el tema del tratamiento de semilla inicial, digamos, es bastante importante para el manejo de la problemática. Y acá tienen alguna fotito del ensayo ese, tiene un testigo 31 días después de siembra, no se ha hecho ningún tipo de control de la plaga. El tratamiento de semilla, 31 días después de siembra. La aplicación foliar solamente, o sea, acá no se partió con un tratamiento de semilla, solo se hizo aplicación foliar para controlar el problema. Pueden ver que el desarrollo no es el mismo que con el tratamiento de semilla, y esto es un acompañamiento del tratamiento foliar, más la aplicación, el tratamiento de semilla más la aplicación foliar. Entonces es clave, digamos, en el manejo de esta problemática, el tema del tratamiento de semilla. Eso era todo. Agradecer a todo el equipo de trabajo de la estación experimental, a los colaboradores externos, también un agradecimiento muy especial. Y acá tienen el número de teléfono para realizar sus consultas, sus preguntas, y bueno, estamos a su disposición. Muchísimas gracias.